Así, aquí estamos nuevamente con el doctor Hackter y vamos a atender algo que siguen llegando las consultas y también la preocupación en estos tiempos del estrés y cómo el estrés trastoca nuestra vida, pero además afecta toda la salud, no solamente lo que puede ser el estar más nervioso o dormir menos, sino eso, cómo repercute, por ejemplo, adelantábamos, en el dolor de espalda. Doctor, buenas noches. Buenas noches, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, el estrés repercute en todo el organismo, no solamente, como tú decías, en el dolor de espalda. Yo quiero hacer hincapié fundamentalmente que estamos hablando del estrés crónico. Digamos, el estrés pasa por varias etapas. Hay un estrés agudo, cuando tú tenés una noticia, te sale un inconveniente, se te produce una serie de reacciones hormonales que reaccionan frente a ese inconveniente que vos tenés, pero pasado el inconveniente, pasado la mala noticia, pasado algún accidente de tránsito, el cuerpo se vuelve a normalizar. Ahora, cuando tú permanentemente, meses y años, tenés un problema que no podés resolver, tenés un problema familiar, un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema con el trabajo, un problema, en fin, con lo que fuese meses y años, ya el estrés, que en principio era normal y necesario para reaccionar frente a la situación, ahora se produce, pero ya produce también en el organismo una serie de inconvenientes cuando se produce, insisto, a mediano y largo plazo. Cuando se produce el estrés, el efecto estresante, se produce una serie de descargas en el organismo de hormonas, como la adrenalina, como la noradrenalina, y fundamentalmente en el estrés crónico, los glucocorticoides. Y dentro de los glucocorticoides, el cortisol, que es una hormona, es decir, que causa estragos a mediano y largo plazo y está dado justamente por el estrés. No solamente, y tú hacías referencia al principio, el estrés te da dolor de espalda, porque un estrés crónico te da contracturas en la espalda, te da contracturas en el cuello, en los trapecios, te da contracturas en todo el cuerpo. Pero el dolor de espalda, el dolor de cuello, el dolor de cabeza del estrés crónico es una de las manifestaciones del estrés, no es el único, no solamente la espalda la que sufre el sistema inmunitario, vas a tener problemas de fatiga, vas a tener problemas de cansancio, vas a tener problemas de angustia, de ansiedad, de depresión, de falta de memoria, de colitis ulcerosas que van a estar afectadas, de acidez. Van a tener una serie de síntomas muy importantes, además del dolor de espalda. Y el estrés es algo que de repente tú te vas cocinando, y disculpame la expresión, a fuego lento, porque van produciéndose los eventos en la vida de cada uno de nosotros, esos que nosotros decimos por meses y años, y vos en principio te vas acostumbrando al dolor de espalda o no. Cuando no te acostumbras vas y corres al médico y le decís, ¿sí? Te vas acostumbrando a la acidez, tomás un antiácido, te vas acostumbrando a la falta de memoria, a la pérdida de concentración, al cansancio, a la ansiedad. Cuando estás muy angustiado, un familiar te va a decir, bueno, andá y consultá a un psiquiatra a ver qué te da algo para esa angustia, para esa depresión. Es como un cocinamiento a fuego lento, lamentablemente, porque ese cocinamiento a fuego lento nos está repercutiendo muchísimo en el organismo. Y ni que hablar de algo que a veces se habla poco, del sistema inmunitario. Cuando se produce un estrés crónico, es decir, está afectado mucho la inmunidad, ¿sí? Está afectado el estrés crónico. Más allá del dolor de espalda, fíjate que el tema es estrés y dolor de espalda, y yo te estoy hablando de un conjunto de síntomas y signos que van más allá del dolor de espalda, pero que van con el paciente. El paciente de repente te contó, me duele mucho la espalda, pero tú empezás a indagar, empezás a rascar un poquito y vas a encontrarte con muchísimos de estos síntomas que yo te voy relatando, que yo te voy reflejando. Pero uno de los grandes problemas que tenemos también es con el sistema inmunitario, con la famosa inmunidad. El estrés crónico, digamos, taponea, el estrés crónico impacta en el sistema inmunitario. Al impactar el sistema inmunitario, tu mecanismo, tu ejército de defensa está flojo. Y si está flojo, puede aparecer una enfermedad autoinmune. Si está flojo, puede aparecer un montón de enfermedades, es decir, que están indirectamente relacionadas, por no decirlo directamente, al estrés. Y dice, y me apareció esto.
Y de repente el estrés, que es un factor de riesgo, está a veces como subvalorado. Y ese, si tú lo decías al principio, una enfermedad que tiene que ver con la mente, con el cuerpo, si tú tratás el estrés, te vas a evitar un montón de problemas, no solamente el dolor de espalda. Y con respecto al dolor de espalda, porque viste que acá el tema es muy amplio, el estrés te puede impactar de dos formas. Primero, te da las famosas contracturas que yo te decía, que son tan famosas con el dolor de espalda, con el dolor de trapecio, hacen masaje en el cuello, hacen masaje un poco en la espalda, dolor de cabeza, directamente por la contractura. Pero también muchas veces pasa que cuando vos tenés un pequeño problema, como puede ser una pequeña protrusión, o un pequeño osteofito, es decir, un pequeño pico loro en el cuello, o un poco de artrosis, y vos ves que el paciente viene y te consulta, me duele muchísimo el cuello, me duele muchísimo la cintura, y tú le pedís los estudios, y tú ves que en los estudios no se ve tanto el problema en función de lo que el paciente te manifiesta. O sea, vos ves que en los estudios sí hay un problema. Pero qué importante eso que usted dice, porque es más fácil identificar ese dolor, decir, me duele la espalda, que ya ir a un proceso mucho más complejo de ver qué me está pasando. No identificamos tanto los problemas de salud mental o el estrés, ¿no? Nos cuesta más. Eso, tú lo que decís, es tal cual. Recién en los últimos años se está valorando el problema de la mente, claro, el problema de los pensamientos, el problema del propio estrés, porque no todo es el estrés. A veces vos tenés pensamientos difíciles, pensamientos negativos, y eso impacta directamente, no solamente a nivel mental, sino a nivel físico. Exacto. Esto es muy importante, lo que tú decís, y que hace referencia a lo que nosotros decíamos de ese pequeño problema que vos tenías. Vos tenías de repente venís y consultás, me duele mucho la cintura, me duele mucho la espalda, me duele mucho el cuello. Y se te piden estudios y no se te encuentran tantos problemas. ¿Qué es lo que pasa? El dolor que vos podías estar originado por esa protrusión, por esa artrosis, por decir algo simple, se ve sumado ampliamente por la contractura muscular originada por el estrés. Entonces, muchas veces el médico se encuentra ante una persona y a veces no puede entender por qué tanto dolor en función de lo que están registrando los estudios paraclínicos. Y esa diferencia está dado por el estrés y la contractura que provoca el estrés. Si tú podés a esa persona sacarle, ayudarla a minimizar ese estrés, el dolor ya 50%, por decir tu número, automáticamente se le va a ir y te vas a encargar solo la parte física. Por eso la importancia del título de esta charla, estrés y salud, estrés y dolor de espalda. Y yo quiero insistir en algo que para mí es fundamental. Lo voy a decir hasta el cansancio. Cuando viene un paciente, ¿no?, y averiguar cuál es el nivel de estrés de la persona. Yo sé que a veces no todo el mundo se le puede hacer estudios hormonales para saber cómo está el cortisol en sangre, por ejemplo, o hay otros estudios que miden los niveles de energía. Yo sé que no es tan fácil, pero a veces, con simples preguntas que tú le haces a la persona, ¿estás cansado? ¿Estás fatigado? ¿Tenés acidez? ¿Tenés pérdida de memoria? ¿Tenés pérdida de concentración? ¿Tenés bruxismo? El bruxismo es bastante sugestivo. Tenés problemas, como decíamos, digestivos, se te hacen hematomas con facilidad. Los hematomas con facilidad de causa inexplicable tienen que ver con el estrés. Se te cae el cabello con facilidad. Estás ansioso, estás angustiado, estás deprimido. Esas simples preguntas y más, estás iracundo, estás irascible. Esas y otras preguntas más, simples preguntas que se le hace a la persona y te puede dar una sorpresa de la cantidad de positivos que te va a decir sí. Yo a veces les hago un chiste, bueno, alguna puede decirme que no también. Sí. Claro, y son preguntas que yo ya sabes que si está estresado, toda la patología física que pueda tener va a estar multiplicado por 2 o por 3 debido justamente al estrés. No tanto el problema físico en sí, que vos lo evidenciás en la paraclínica, sino al problema de estrés que tiene que ver con la mente y que no es tan fácil de evidenciar. Así que vamos a quedarnos también con esa importancia, doctor, entonces, que usted ya lo viene diciendo en todos estos encuentros, de unir. No somos, como usted decía, ni una espalda que va caminando sola, exacto, ni un dolor físico puntual, sino que somos una totalidad y el que está del otro lado que también tenga presente ese tipo de detalles, ¿no?
tratar de no analizar, bueno, me duele esto por esto o lo otro, sino la consulta, la importancia de la consulta, pero además entender que a veces las cosas no vienen de donde nosotros pensamos que vienen. Sí, ¿no? o por lo menos ese no mensaje. en el porcentaje que pensamos que Exacto. tiene. La cantidad a veces de tratamientos que la persona se hace físicos y el dolor no se le va y de repente el problema con unas simples preguntas puede ser derivado a una interconsulta con un especialista en salud mental, con un psicólogo, con un psiquiatra y nos va a ayudar muchísimo en la terapia del dolor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable.